Mi nombre es Carlos Loaiza Muñoz, soy profesor de educación básica, profesor de matemática y tengo estudios en magíster en administración y gestión escolar. Actualmente me desempeño en un colegio de Maipú. También me desempeño en la Universidad Andrés Bello actualmente como profesor de cátedra. Además soy coordinador del programa de enseñanza media para licenciados. La taxonomía, si nosotros analizamos el origen de la palabra, en este caso que proviene del griego, de taxis, que es un ordenamiento, y de nomos, que es una norma, una regla. Por lo tanto, podríamos definir, y se puede definir una taxonomía, como un ordenamiento, una clasificación. Se utiliza mucho en los temas biológicos, pero en este caso para educación, la taxonomía tiene que ver específicamente para el ordenamiento de habilidades cognitivas. Generalmente se utilizan las tres principales y la base de esto es la taxonomía de Bloom, que la organiza en 6 niveles, los cuales son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, que son los niveles inferiores de las habilidades cognitivas de una persona, para después llegar a habilidades más superiores, como es el análisis, la síntesis y la evaluación. Todo es un proceso, son partes, son etapas que van llegando a medida que el estudiante va aprendiendo y va desarrollando su aprendizaje. Más adelante, un estudiante de Bloom hizo una modificación, el 2002, en la cual creó una nueva categoría, cambió esta categoría, donde puso la creación, que es la habilidad superior, en este caso, que tiene un estudiante, que es muy importante porque puede crear, puede diseñar y puede aplicar toda esta estrategia. Recientemente, Manzano hizo otra modificación, siempre en base a la taxonomía de Bloom, que se utiliza mucho hoy en día en nuestra educación, sobre todo en el currículum que se observa en el Mineduc, donde él no hace énfasis ni hace un ordenamiento, sino que más le agrega lo que es el tema de la metacognición del estudiante y su ser interno, cómo asimila, cómo acomoda estos procesos nuevos para poder llegar a un conocimiento definitivo y un aprendizaje significativo, que es lo más importante que nosotros buscamos en el estudiante. Las nuevas bases curriculares efectivamente sí apuntan a un trabajo de la taxonomía, específicamente ya los conversamos anteriormente, taxonomía de Bloom o la modificada por Anderson. Todos estos cambios que hicieron estas bases curriculares que se aplican hasta segundo medio del próximo año, 2015, tienen que ser apuntadas a objetivos de aprendizaje, donde anteriormente trabajamos con objetivos fundamentales verticales, con transversales, se unieron en un solo objetivo de aprendizaje y que va relacionado con habilidades. Y estas habilidades, a su vez, relacionadas con indicadores de aprendizaje. En base a estos indicadores, se invita al docente a trabajar en la taxonomía, ya sea en habilidades inferiores, como ya las conversamos anteriormente, o en habilidades superiores. Esto tiene que ser gradual. No es algo que se pueda llegar inmediatamente al estudiante a trabajar con niveles de creación, por ejemplo, sino que primero necesita conocer. Al relacionar estas habilidades gradualmente y paso a paso, nosotros vamos a conseguir que estos estudiantes vayan de las habilidades cognitivas inferiores, vayan pasando gradualmente hacia las superiores. Esto es lo que nos invita el nuevo currículum que nos presenta el Ministerio. Ahora, si se trabaja en los colegios, desde mi experiencia, la verdad que cuesta bastante. Muchos profesores no han tomado conciencia de la importancia que es trabajar con esta taxonomía, ya que esto nos ordena, nos da una retroalimentación respecto de lo que está pasando con los procesos de metacognición y de cognición pura de nuestros estudiantes. Por lo tanto, cuesta un poco. No hay capacitación, los profesores no han capacitado, no se han preocupado de empaparse de estas nuevas teorías y no tan nuevas, porque si hablamos de Bloom, ya es un tiempo hace bastante tiempo ya que está inserto en nuestro currículum educacional. No se trabajan al 100%. Y eso es un problema más que nada de capacitación y un poco de compromiso, de motivación de parte del docente. ¿Cómo debieran trabajarse? Uno debiera trabajar paso a paso las habilidades, ya sean las inferiores en este caso, como las más básicas, a través de los objetivos de aprendizaje, a través de la planificación de la clase a clase. Uno se puede plantear objetivos, puede plantear habilidades y así ir progresando cada vez más, ir aumentando la complejidad a medida que va transcurriendo estas clases o esta unidad, como lo queramos llamar. Uno puede aumentar la complejidad hasta llegar finalmente a los niveles superiores de aprendizaje de un estudiante.
Trabajar las taxonomías es un punto importante que nos va a ayudar a mejorar la calidad. Es una retroalimentación constante que nos da al profesor, en este caso, cómo va desarrollando el aprendizaje el estudiante. Tenemos claro que todos los estudiantes no tienen los mismos ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario normar estos aprendizajes, ir trabajando poco a poco las habilidades de los estudiantes para lograr finalmente llegar a una competencia de ellos mismos. ¿Aporta la calidad? Por supuesto, totalmente. ¿Por qué? Porque esto nos encuadra y nos da una norma de cómo debemos trabajar. Es como una columna vertebral, es una guía, una directriz de cómo debe trabajar el profesor en una clase. Nos da las indicaciones, los objetivos, los indicadores a los cuales yo quiero lograr. Y esto se puede ver fácilmente en los resultados de la escuela efectiva, por ejemplo, donde ellos tienen claramente insertado en su currículum, en su quehacer pedagógico, lo que son las taxonomías. Y esto se demuestra básicamente en las evaluaciones. Cuando un profesor planifica en base a una taxonomía, finalmente logra la evaluación de cualquier tipo, la que ustedes le quieran llamar, la logra a través de justamente de estas habilidades que él espera lograr. Si presentó en una planificación clase a clase de una unidad ciertas habilidades, yo espero a lo menos que esa evaluación sea coherente con estos objetivos de aprendizaje y con estas habilidades. Al lograr la unión de estas habilidades y de esta planificación que yo realizo junto con la evaluación, las escuelas efectivas logran un mayor aprendizaje de los estudiantes y pueden retroalimentarse y saber en qué estoy fallando, puedo devolverme en el proceso de aprendizaje y lograr justamente un aprendizaje efectivo, una metacognición del estudiante y que las habilidades sean incorporadas en este nuevo estudiante para lograr justamente las habilidades y las competencias que yo deseo en base a lo que yo planteé inicialmente. Para el estudiante, el beneficio concreto es justamente saber lo que se quiere de él, cuál es el objetivo que voy a lograr, qué es lo que espero de su aprendizaje. Eso en concreto se presenta, por ejemplo, cuando a un estudiante se le indica cuál es su objetivo de aprendizaje, se le indica en una evaluación qué es lo que estoy evaluando, el estudiante sabe claramente para dónde va dirigido su aprendizaje y eso beneficia netamente su desarrollo cognitivo. La mejor organización curricular, si bien el Ministerio nos presenta los planes y programas, bajo la experiencia de algunos docentes, las taxonomías debieran aplicarse en forma totalmente transversal. Debiéramos utilizarla en todo momento, en todo contenido. Voy a dar un ejemplo concreto en matemática, que es mi especialidad. Por ejemplo, el álgebra se utiliza como una unidad, se presenta como una unidad, sin embargo, es totalmente factible trabajarla transversalmente para poder lograr justamente el desarrollo de habilidades que nos indica la taxonomía para poder lograr estos aprendizajes. La organización curricular, más que nada, tiene que ver con el ordenamiento de estas habilidades. Si yo ordeno un currículum que me presenta el Ministerio con una cierta cronograma, un cierto orden, yo también puedo ser y tengo que ser bastante consecuente respecto de la habilidad que voy desarrollando. Debe ser totalmente ordenada. Por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere del profesor? Justamente tomar estas habilidades, esta taxonomía, ir asociándola a cada unidad, a cada contenido, y en base a eso yo la voy trabajando. El ideal, que sea transversal. Ahora, ¿cómo se le trabajan los profesores? Específicamente en la planificación. Quizás muchas veces nos quejamos respecto a la planificación anual, pero una planificación anual justamente nos da un orden curricular y después lo traspasamos a una planificación clase a clase o de trayecto, que es lo que se utiliza hoy en día. La mayoría de los colegios lo utiliza, y es ahí donde tenemos que hacer nuestro ordenamiento en base a las taxonomías y en base al currículum. Eso es para los profesores. Ahora, en cuanto a los estudiantes, obviamente tenemos que presentar estas habilidades, indicarle cuál es el programa de estudio, qué es lo que van a aprender. Eso es muy importante. Si el estudiante no sabe qué es lo que va a aprender, no va a lograr compenetrarse con su propio aprendizaje.